Todos necesitan de Dios, indistintamente de la condición. Y qué importante es que podamos entender que para poder influenciar a nuestra ciudad, a nuestro barrio, a nuestro país y al mundo entero, el salmista dice, Dios cumplirá su propósito en mí. Ahora, es muy lindo esta declaración de que Dios cumplirá. El salmista lo está diciendo porque quiere dejar que Dios haga su obra. Ahora, una cosa es decir que Dios cumplirá, pero otra cosa es que vos digas, yo voy a cumplir con el propósito de Dios en mi vida. ¿Cuántos quieren cumplir con el propósito de Dios? Voy a arrancar por el final, lo que había puesto para una conclusión. Me pasa a veces cuando nos juntamos en la casa de algún familiar que vende perfume y hermanas que venden cosas acá en la iglesia, ¿no? Que venden perfume, que venden ropa. Antes yo también en una época, me acuerdo, ¿te acordás del catálogo para vender sábanas? Bueno, soy alguna vez, sábanas, toallones, de todo. Pero viste que este es un catálogo, ¿y los catálogos para qué son? Ay, me gustó más. Nadie te da un cartón, míralo. Sí, la idea es que lo mires, pero con la intención de ¿qué? De elegir, comprar, de elegir algo y comprar, ¿no? Y allí hay catálogos de zapatillas, donde ves modelos de zapatillas, catálogo de perfume, hasta allá, viste que lo raspás, de clavar. Mi esposa me dice, no metas la nariz ahí que la meten todo, ¿no? Y que vos lo replegás. Porque ya antes venían las muestritas chiquitas, ya la muestrita, gracias, olfateás la hojita esa y comprás de ahí, ¿no? Catálogos, uno puede elegir qué quiere, cómo lo quiere, el modelo, algunas cosas le gustan más y le gusta menos. Pero déjame decirte que te dice que queremos que Dios cumpla su propósito en nuestra vida. Y el propósito depende del llamado. Pero no existe un catálogo de llamado. Porque el llamado no se elige. Vos no podés elegir tu llamado ni podés elegir tu propósito. Porque tu llamado y tu propósito ya están establecidos. Es muy difícil lo que estoy diciendo, aceptarlo. Y ahora vamos a pasear con algunos personajes de la Biblia que no quisieron el llamado, la asignación, el propósito que Dios les trazó. Es más, trataron de frenarlo a Dios. Trataron de ponerle una barrera, trataron de decirle yo no puedo, yo no sé, yo no siento, yo no quiero. Y Dios los terminó ¿qué? Llamando. Entonces no hay un catálogo donde vos digas, bueno, yo quiero, a mí me gustaría ser como el pastor fulanito o el pastor menganito, tener esa presencia, tener esa facilidad de hablar, quisiera que Dios me use como usa, ¿no? Y siempre buscamos, tenemos un catálogo de vidas, de personas, de hombres, de mujeres que sirven a Dios, que han aceptado el llamado y el propósito de Dios. Pero claro, un catálogo donde podemos ver lo que Dios hace, pero Dios no te da para elegir la vida del otro. Dios no te pone la vida del otro para que diga, bueno, ¿sabes qué? Tu vida va a ser como la de él. Tenemos ejemplos para ver cómo Dios usa, para ver cómo Dios llama, para ver lo que Dios hace. Pero no nos toca a nosotros poder elegir nuestro llamado y mucho menos nuestro propósito. No nos toca elegirlo, sino nos toca aceptarlo. Decir conmigo, no me toca elegir mi llamado, no me toca elegir mi propósito, pero sí me toca aceptarlo. Y de eso se trata en esta mañana, que cumplas con tu propósito, pero para poder cumplirlo, tenés que aceptarlo. El primer ejemplo que vamos a ver es el del profeta Jeremías, capítulo 1, verso 4 al verso 9. El profeta Jeremías cuando Dios lo llama. Y vamos a ver, porque claro, podemos generalizar, y es lo que hacemos por lo general, generalizar ¿qué? Los llamados. Generalizamos, sí, Dios nos llamó a todos. Pero si yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu llamado? Ya empezás a titubear, a tartamudear. No lo tengo en claro, pensé que era este o tal vez este otro, algún día me identifiqué con él y empezamos a buscarle la vuelta, a ver, sabemos que hay un llamado, sabemos que Dios tiene un propósito, pero no lo podemos definir. ¿Te pasa? No lo podemos definir. Y en esta mañana se trata de que vos, si aceptás, si venís luchando con ese llamado que tal vez Dios te viene queriendo dar, y vos pensás que tu llamado es un catálogo, que un día Dios te va a dar para elegir algo, quiero comunicarte en esta mañana que no es así. Sí tenés que aceptar porque Dios nos está llamando. Sí tenés que aceptar porque Dios cumple su propósito en aquellas personas que lo aman, que lo siguen y que quieren obedecerlo y serle fiel. ¿Sí? Pero tenés que aceptar ese llamado. Ahora, que en esta mañana te puedas ir de este lugar con el desafío de decir, Señor, estoy entendiendo un poco más. Hola, Señor, me estás hallando. ¿Viste? Ahora pasan en el sur, en Argentina, también en otros países donde nieva. Y viste que cuando está la nieve,
se pierde de vista que el camino. Y tienen que venir las máquinas para limpiar el camino. Bueno, que en esta mañana venga el Señor con su máquina. Y si hay nieve y ves todo blanco y vas para allí y resulta que era para el otro lado, que en esta mañana adierte dirección. Que en esta mañana el Espíritu Santo abra tu mente y tu corazón para que puedas ver y percibir a lo que Dios te está llamando, a vos, a tu matrimonio, a tu familia. Porque hay llamados personales, hay llamados familiares. En esta semana, solo el viernes, estuve en una reunión de misiones que queremos retomar un trabajo como iglesia con el área de las misiones. Y en las misiones encontrás hombres que van solo al campo misionero, mujeres que van solo al campo misionero, pero familias enteras que van al campo misioneras. Y cuando vos los escuchás y los entrevistas, siempre le hacen la pregunta, ¿y a tus hijos les gustó ir a ese lugar? ¿Y cómo hicieron con la educación? Y la familia y los abuelos y los tíos no los vieron más. Y la gente, claro, queremos evaluar y juzgar el llamado y el propósito divino, lo queremos juzgar con los pensamientos y las cosas que son de la vida humana, material, ¿no? Pero cuando Dios nos llama, ¿no?, a servirle, cuando Dios escoge un hombre, una familia, un matrimonio, para servirle, ya sea en el campo misionero, en el campo pastoral, en el área, porque siempre digo, a veces nos hemos encerrado que los llamados o los propósitos son específicamente los 5 ministerios. ¿Y cuánta gente ha ido invirtiendo su vida, su tiempo y ha descubierto? Esta semana, otra vez en esa reunión, volví a encontrarme con unas personas que habían fundado en la década del 90 el ministerio para los chicos de adicción, que los sacan de la calle, están en la granja, y tal vez no son pastores, no son apóstoles, no son profetas, no son maestros, pero están poniendo el cuerpo ahí en la tierra, en la calle, en el barro, día a día. Y es un ministerio al que Dios los ha llamado y restauran con la palabra de Dios, pero también restauran luchando cada día, ¿no? Codo a codo. ¿Cuántos llamados y cuántos ministerios hay que aún no hemos descubierto que Dios puede, ¿no?, despertar en cada uno de nosotros? Y el profeta Jeremías tenía su propósito y su llamado. Jeremías 1:4 al 9 dice, vino palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ay, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás. Onda, por más que me diga lo que me diga, soy un niño, o sea, no sé qué hacer, no tengo la madurez, no tengo el conocimiento, no me siento preparado. Bienvenido si no te sentís preparado, porque es algo condicional, o es una característica importante, ¿sí? Una frase que repito hace un tiempo es que Dios no llama a la gente capacitada, sino que Dios capacita a los que llama. Y de eso se trata. Jeremías no se sentía ¿cómo? Capacitado, no se sentía a la altura del llamado. Y bienvenido si no te sentís a la altura del llamado. Ahora, es un problema si te quedás ahí. Es un problema si te quedás ahí y no entendés y vivís luchando contra el llamado y vivís renunciando o truncando el propósito al cual Dios, tu vida, tu característica, tus dones, tu persona, Dios preparó para algo, para que dé fruto, para que intervenga, para que se dé resultados a través de tu vida lo que Dios quiere hacer. Dijo, soy un niño. Dijo, no digas soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. ¿Qué le promete? Estar con él. Contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías no se sentía a la altura de su llamado. Y mucho menos se consideraba capaz de cumplir su propósito. Es como se veía él, es como se veía Jeremías ante el llamado de Dios. Y como te decía hace un rato, tal vez es como vos te sentís, es como vos te encontrás, y no es el único personaje. Me puedo ir a Moisés. ¿Se acuerdan cuando Dios también lo llama a Moisés? Moisés le dice, pero yo no sé hablar, pero no me van a creer, pero esto y lo otro. Por eso hacía 40 años que estaba allá en el desierto, todo un tiempo de preparación. O tal vez todo un tiempo, algunos hablamos de un tiempo de preparación, pero si vos te pones a pensar, no estuvo 40 años viviendo lo de Jetro, tuvo mujer, tuvo su hijo, estuvo trabajando, pero un día se enfrentó contra esa zarza donde vio que no se consumía y escuchó que Dios lo llamó, ¿no? Dios lo llama y ahí Moisés empieza a presentar también sus excusas. Tal vez estaba cómodo ya 40 años, algún día se acordó que mató a un egipcio, pero ya pasaron 40 años. Y a veces nos pasa lo mismo.
Tal vez en algún tiempo nos sentíamos en la posición o en la conducta o en el tiempo correcto, pero hemos dejado pasar ¿qué? Hola, hemos dejado pasar tiempo. Y hoy Dios te vuelve a llamar y vos pensás, no, pero ya pasó el tiempo. Ya lo desaproveché, ya dormité, antes tenía fuerza, antes pensaba de otra manera, antes me sentía más fuerte, más ungida, más ungido. Pero Dios te vuelve ¿a qué? A llamar. Porque Él quiere cumplir su propósito. Y claro, es verdad, puede uno renunciar o puede uno desperdiciar el llamado y el propósito. Sí, lo puede hacer. Vamos a encontrarnos igual que hay hombres que resistían a eso y Dios insistía y bueno, se abandonaron y se entregaron. Y acá como estamos viendo a Jeremías. El propósito, ahora entendamos cuál era el propósito, porque dice, desde antes del vientre, dice, te formé, dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Esto es específico para Jeremías. Y antes que naciese te santifiqué. Y acá está la clave, el llamado era que te di por profeta, era profeta a las naciones, pero se distinguía ese llamado con su propósito, porque el llamado y el propósito de Jeremías tenía que ver con llamar al arrepentimiento, dos cosas puntuales, tenía que ver con llamar al arrepentimiento a Judá, ¿sí? Al pueblo de Dios, llamarlo al arrepentimiento por su pecado, pero por otro lado también era denunciar el pecado de Judá y comunicarle acertadamente las palabras de juicio que Dios enviaba. ¿Escuchaste? Ese doble propósito. Por un lado, llamar al arrepentimiento, porque Dios les volvió a dar oportunidad. Pero por otro lado, denunciar ese pecado y comunicar acertadamente las palabras de juicio de Jehová. Mirá los versículos 10 y después 17 al 19 del capítulo 1. Mira, el verso 10 le dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones, te he puesto sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Dice, para edificar y para plantar. Para esto te he puesto. El propósito de Jeremías. Y en el verso 17 y 19 dice, tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales ¿cuánto? ¿Está ahí? Y háblales, estás en la... Y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí que yo otra vez te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra. Contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, contra sus príncipes, contra los sacerdotes y contra el pueblo. O sea, no se salvaba nadie. O sea, Jeremías no podía ser comedido con los reyes, no podía ser comedido porque él era profeta, bueno, con los sacerdotes, porque para Dios la justicia iba a ser impartida, la justicia o el juicio de Dios sobre reyes, sobre príncipes, sobre sacerdotes y también sobre el pueblo. Sobre todo, verso 19 dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. El propósito del llamado de Jeremías, anunciar o denunciar también el pecado y arrepentimiento para Judá. Ahora vimos las condiciones que Jeremías no se sentía capaz, no se sentía a la altura, no se sentía con las características o las condiciones para hacer esta tarea. Pero Dios le recalca que iba a estar con él. Dios le recalca que lo iban a enfrentar, iba a haber oposición, iba a haber dificultad, pero no te vencerán, pelearán contra ti. Y hermano, esto es algo clave en la vida de cualquier persona que quiere llamar, aceptar el llamado y vivir bajo el propósito de Dios. Vas a ver cosas maravillosas, vas a ver el favor de Dios, vas a experimentar el poder de Dios, pero también va a haber ¿qué? Oposición, problemas, dificultades, porque lo vamos a ver en cada uno de los hombres de Dios que vamos a ver esta mañana, que pasaron momentos difíciles y hay algo que Dios les aconseja o hay algo que Él les recuerda. No tenga temor, ¿sí? Vamos a ver ahora sobre Josué que le dice, esfuérzate y sé valiente. Vamos a Josué, vamos a ver un poco sobre Josué. Josué capítulo 1, versículo 2 al 5. Otro hombre que también cumple con el llamado que Dios le hace y cumple con su propósito. Mi siervo Moisés ha muerto, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto
y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Verso 5, nadie te podrá hacer frente. No es que nadie le iba a hacer frente, está hablando de que aquel que le iba a hacer frente no lo iba a vencer. Ese es el sentido del pasaje, ¿no? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y en el verso 6 nos revela explícitamente, acá lo llamó, vimos que lo llamó, mi siervo Moisés ha muerto, levántate tú, pasa este río. Y claro, alguno puede pensar que la gran tarea de Josué era derribar las murallas de esa ciudad, ¿no? Que con las 7 vueltas hay que conquistarla. Y puede ser, ese fue el primer paso, el primer desafío. Pero el verso 6 es donde le revela su propósito. Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Porque ¿qué dice? La tierra que les juré. El trabajo de Josué era repartir la tierra a cada una de las tribus. Conquistarla en primer lugar, pero después venía el trabajo de ¿qué? De repartirla. Y era un trabajo difícil. Esto es como cuando hay que repartir actividades, cosas, viste que todo, yo quiero esto, yo quiero lo otro. ¿Y cómo hacer para poder conformar a quién? A todos, ¿no? Y ahí tenía seguramente una tarea difícil Josué. Dios pone presión. Viste que a veces decimos, no está bueno presionar porque la presión despierta ansiedad, la presión despierta esto, la presión hace lo otro. Claro, cuando a veces nos desenfocamos de cuántas cosas que Dios quiere hacer, la presión, si es algo que lo tomamos como presión y nada más, es un problema. Pero cuando Dios le está diciendo a Josué, esfuerza y te dice valiente porque vos vas a hacer esto, le está metiendo presión o no le está metiendo presión. A Jeremías cuando le dijo, escúchame, pero soy un niño, no, para mí no sos un niño. No digas que sos un niño porque todo lo que yo te diga lo vas a hablar. Le estaba metiendo presión, había exigencia divina sobre la vida de Jeremías, sobre la vida de Josué. 3 veces le dice, verso 6, verso 7 y verso 9, 3 veces le dice a Josué, te mando que te esfuerces y sea valiente. Algo que le estaba pidiendo, no le estoy diciendo yo te estoy esforzando y yo te estoy dando valentía. Se lo estaba pidiendo ¿a quién? A Josué, que él se esforzara y que él sea valiente. Había una presión, había una exigencia, pero detrás de esa presión y de esa exigencia había una garantía. Había una garantía porque en el versículo 9 le dice, verso 9, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, no temas, no desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y esa es la clave de todo llamado y de todo propósito de nuestra vida. ¿Sí? Nunca soltarnos de la mano de Dios, nunca caminar en ese llamado y en ese propósito olvidándonos de Dios. ¿Cuántas veces nos acordamos de esa expresión de Moisés en el desierto, cuando Dios lo guía, que vaya, ¿no? Y dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me muevo. Tiene que ver con eso. Que Jehová esté contigo, tiene que ver con que su presencia, su autoridad, su persona, su poder, camina a tu lado. ¿Para qué? Para que puedas, porque no puedes hacer la obra de Dios en tu propio esfuerzo y en tu propia valentía si Jehová no está contigo. Para cumplir tu propósito en la vida como un hombre y una mujer de Dios, necesitas que Dios camine a tu lado, dejarlo que Él camine. Habrá presión, habrá exigencia, pero también habrá garantía que Dios va a estar a tu lado. Por eso te demanda, esfuérzate y sé valiente. Para cumplir su propósito necesitaba ser esforzado y valiente. Alguien dijo que el propósito le da dirección a nuestras vidas. ¿Escuchaste? El propósito, claro, no tu propósito. Hace un tiempo un amigo me había publicado una frase que yo puse y yo le había dicho a unos estudiantes, Dios no te trajo acá para cumplir tus sueños. Dios te trajo acá para cumplir su propósito. Son 2 cosas diferentes. Vos podés abrazar como sueño el propósito de Dios o vos podés abrazar como sueño cosas que viste en tu catálogo. Ay, este es mi sueño. Hay que ver si eso es lo que Dios tiene para vos. Hay que ver si eso es lo que Dios quiere para vos. Ahora, Dios nos va preparando. Dios nos capacita para aquello a lo que nos llama. A Jeremías, por más que se sentía como niño, dice que tocó ¿qué? Su boca y puso ¿qué? Sus palabras. ¿Qué necesitas para cumplir tu propósito?
Primeramente, seguramente, resolver cosas tuyas personales. Que la duda, que será, que soy nuevito en el Señor, que yo no estudié, cuánto pretexto que tendremos, como los tuvo Jeremías, como los tuvo Josué, o Moisés, como los tienen muchos, o como los tuvo Jonás, que no lo tengo en la lista. Digo, no, se me va a hacer muy larga si sigo agregando personajes. Pero Jonás, no hay tanto tiempo, voy rápido, vamos bien. Jonás, Dios lo llama que vaya a predicar a Nínive y el tipo no quiere ir. Pero no quiere ir porque Nínive era como River y Boca. Es como, ¿me entendés? O sea, había rivalidad, ¿sí? Porque los asirios eran enemigos de Israel. Y claro, Jonás sabía que Dios es un Dios ¿de qué? De misericordia y de perdón. Y Jonás no quería que Dios, ¿qué? Los perdonara. Por eso se va para otro lado. Y Dios evidentemente tenía preparado un pez. Por eso siempre digo, Dios siempre va a tener cosas. Pastor, ¿será de Dios que me pase esto? No sé. Puede ser, porque Dios revela lo que hay siempre ¿dónde? En nuestro corazón. Jonás no quería ir hasta que ahí vino el pez, dentro del pez se arrepiente, gloria a Dios, el pez lo escupe, ni siquiera tuvo que sacar un pasaje. Lo escupió en Nínive, en la ciudad. Y va caminando medio apesumbrado y va y proclama el arrepentimiento, misericordia. Y dice que todo en Nínive, ¿qué pasó? Se arrepintió, se convirtió de su malo camino y a Jonás le encantó. ¿Se volvió a qué? A enojar. Esta gente que vivimos caminando en los caminos de Dios, en los propósitos de Dios, pero vivimos siempre enojándonos porque no entendemos, o no porque no entendemos, sino porque no aceptamos. Porque Jonás no aceptaba el arrepentimiento de Nínive. Dice que sale de la ciudad a esperar a ver qué pasaba. Por ahí le duraba 2 días el arrepentimiento. Dice que se sentó en una calabacera, ¿no? Ahí bajo que había de la noche a la mañana Dios había creado para darle sombra a Jonás, pero un gusano de un día para otro. Y dice que el sol lo castigaba de tal manera que él se desmayaba. Y maldijo, ¿no? Y dice que deseaba ¿qué? La muerte. Estaba enojado porque Nínive se había arrepentido. Hermanos, qué importante es. El propósito le da dirección a nuestras vidas. Terminó a regañadientes cumpliendo Jonás, pero creo que él no aceptaba, no quería. Aún ya Dios habiéndolo usado con Nínive, pero el propósito le da dirección a nuestras vidas. Si querés entender para qué, de qué manera, cómo, tenés que entender que eso el propósito de Dios para tu vida le va a dar dirección, le va a dar sentido, le va a dar sabor, dirían. ¿No? Le va a dar sabor a tu vida el caminar en los propósitos de Dios. Porque vas a encontrarte que Dios te exige, que Dios pone una presión, pero que hay una garantía. Él va a poner palabras, Él va a hacer reflorecer o va a dar fruto a través de tus talentos, de los dones que Él te ha dado. Él te va a capacitar, Él te va a dar confianza. Su Espíritu te va a acompañar. ¿Para qué? Para que podamos hacer la obra de Dios. Porque seguro no será Jeremías. Seguro no te habrá dicho, yo te puse como, ¿no? Como baluarte, como columna fuerte. Pero sabemos que nuestro trabajo es hablar la palabra de quién. De Dios, declararla. El cumplimiento del propósito en la vida de Josué. Versículos 7 y 8, me encantó, porque te puse esto, el cumplimiento del propósito puede prosperarnos. Y muchos asocian la prosperidad siempre a qué? A lo material o a lo económico. Pero bueno, no escapa de esto que le está diciendo Jehová a Josué, versos 7 y verso 8, dice, esfuérzate, sé muy valiente, para cuidar, hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. La idea de ser prosperado significa que te vaya bien en todas las cosas que emprendas. Cuando uno está caminando bajo la voluntad y el propósito de Dios, las cosas que vos emprendés, porque estás caminando en obediencia, porque no estás rechazando, lo que le está diciendo a Josué es que va a ser prosperado en todo lo que emprenda. Y eso es lo que hace el Señor con aquellos que le obedecen, con aquellos que no renuncian, con aquellos que no quieren truncar su llamado y su propósito. Ser prosperado en lo que pensás, en lo que deseás, en lo que haces, porque es la declaración para Josué, todo lo que emprendas significa todo lo que hagas. Verso 8 le vuelve a decir, no se aparte otra vez tu boca este libro de la ley, medita de él el día de noche, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y en tu camino están tus hijos, y en tu camino está tu familia, y en tu camino están tus seres queridos, y está tu esposa, está tu esposo.
y hará prosperar tu camino. ¿Quiénes se encuentran en tu camino? Y todo te saldrá como. Esto es una hipérbole, me dirían los chicos de hermenéutica. Es una exageración, porque no te puede salir todo. Pero ahora vamos a ir a Romanos en un rato. Y vamos a entender que los que amamos a Dios, hay cosas que pueden ayudarnos. Nehemías, el propósito de Jeremías, como dijimos, denunciar el pecado, llamar al arrepentimiento. El de Josué vimos que era repartir la tierra. El de Nehemías capítulo 1, esperen que yo no fui todavía a Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 4, dice que cuando, viene y pide un informe Nehemías porque vino uno de sus hermanos de visitar la tierra, dice, cuando oí, desde el 1, está bien, desde el 1 al 4. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, dice, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, que estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, ¿qué le pasó a Nehemías? Me senté y lo impactó. Lo impactó. ¿Cuántas veces te habrá impactado a vos alguna palabra de Dios? ¿Cuántas veces te habrá impactado a vos alguna situación que ves en la calle? Alguna situación, alguna persona, la vida de una persona, lo que le pasa. Acá Nehemías le trae el informe de lo que pasó, cómo estaba la ciudad, cómo estaban los hermanos. Y dice que cuando escuchó esas palabras, dice, oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Verso 9 al 11 dice, Nehemías se pone a orar. Nehemías se pone a orar a favor de su pueblo, de su gente, se pone a hablar con Dios. Y en el versículo 8 y 9 dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo los voy a dispersar por todos los pueblos, pero si se vuelven a mí y guardaren mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías, otro hombre que estaba en el palacio, era el copero del rey, estaba en su zona de ¿qué? En su zona de confort, ¿no? Estaba en su zona de confort. ¿Qué le exigía o qué presión tenía? No vemos que venga Dios y le diga nada, pero se ve que Nehemías tenía un corazón hambriento, un corazón desesperado, un corazón que amaba su identidad, de su pueblo, de su nación, que cuando se entera la realidad en la que está, es conmovido. Ahora, siempre digo lo mismo, ¿de qué sirve ser conmovido si no hacemos nada? ¿De qué sirve que seas conmovido con la palabra de Dios, que Dios te muestra su propósito, si te vas a quedar de brazos cruzados? ¿Cuál era el propósito de Jeremías? Capítulo 2, verso 17. Les dije pues, vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Y dice, venid ahora y edifiquemos el muro de Jerusalén. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito dice al final? Y no estemos más en oprobio. En esta versión dice, para que ya nadie se burle de nosotros. En oprobio era en aflicción, era en angustia, eran que ellos eran escarnio, burla de quién, de su alrededor. O sea que el propósito de Nehemías era sacarlos de ese estado de abandono, de ese estado de angustia, de ese estado de tristeza. Nehemías tenía que enfrentarse a oposición que iba a tener también en el camino. Pero escucha esto, no existe tarea sin riesgo, ni tarea que no tengan problemas. Siempre en el camino te vas a encontrar con riesgo. Siempre por servir a Dios dentro del llamado y el propósito, van a haber riesgo, van a haber problemas, va a haber oposición. Pero me encanta porque el propósito de Nehemías es que su pueblo recuperara la libertad, recuperara el gozo, recuperara la felicidad, tenga un lugar de pertenencia.
Y déjame decirte que estamos parados en el Antiguo Testamento con todos los ejemplos que te estoy dando. Pero para nosotros tiene la misma trascendencia espiritual. No hablamos de un pueblo físico, hablamos tal vez de gente que no conocemos, pero gente que está en oprobio, gente que está en problemas, gente que está atrapada en la tiniebla. Y Dios nos está despertando, Dios te está llamando. Dios está despertando, movilizando corazones. ¿Para qué? Para que entiendan que el propósito tuyo es igual, pero es Dios el que lo saca. Pero Dios te usa a vos para entrar a esos terrenos, para entrar en esas casas, para llegar a esos matrimonios y rescatarlos. Y sacarlos del oprobio, sacarlos de las cadenas, sacarlos de la bajeza en donde está. Dios está llamando, decía el que está al lado, Dios nos está llamando. Nehemías, no voy a leer todos los pasajes, los textos que tengo, porque siempre digo, me extiendo, pero vos fíjate que cuando vos lees que Nehemías empieza a querer reconstruir los muros, de repente vienen los vecinos y los amenazan, quieren paralizar la obra. Claro, pero paralizar la obra que Nehemías estaba haciendo era paralizar su propósito. Frenar la obra era frenar el llamado. Hola, quisieron amedrentarlos, o mejor dicho, los amedrentaron. Esa resistencia pretendía frenar, paralizar, truncar el propósito de Nehemías. Pero al igual que la oposición que tuvo Nehemías, que al igual que le fue tal vez difícil a Josué repartir la tierra, de la misma manera, Nehemías se tenía que, aunque no son las palabras para Nehemías, pero Nehemías se tenía que esforzar y ser valiente. Y Nehemías sabía que Dios estaba con él, porque cuando él oró, le pidió a Dios, Señor, si esta es tu voluntad, prácticamente dicen, paráfrasis de Carlos, ¿no? Si esta es tu voluntad, toca el corazón del rey, abra las puertas para que yo pueda, ¿qué? Ir, para que yo pueda ir. Y qué bueno es que hayan hombres y mujeres que se sigan desafiando a salir de su zona de confort, a salir de su comodidad. Lo veíamos a este muchacho que vino el domingo pasado, Gustavo. Él nos decía, yo estaba en mi trabajo, ¿cómo estaba? Cómodo, estaba bien, pero me estaban invitando acá. ¿Y cuántas veces oré y le pedí a Dios, Señor, abrime puertas? Y de repente las puertas se están abriendo, pero yo las estoy. Hola. Claro, lo que pasa es que nos acostumbramos a una vida en equilibrio, porque ¿qué buscamos nosotros? Equilibrio, estar bien, estar cómodo, y todo lo que nos saque de ese equilibrio nos pone como. Se nos pone la vida difícil. Cuando queremos entender lo que significa vivir por fe. Yo siempre cuento cuando entramos a estudiar en el instituto y sigue pasando hoy sigo conociendo matrimonios que dejan todo, que dejan posición. Ahora, esto es porque sale un llamado de Dios como específico, puntual. Pero qué lindo es cuando la gente, cuando la iglesia, cuando hombres y mujeres que aman a Dios se la juegan porque entienden el llamado y el propósito de Dios para su vida y empiezan a sembrar con lágrimas, con oración, con fe, y empiezan a remar. Y va a haber oposición, y va a haber dificultades, y el diablo te va a venir a recordar, ¿estás seguro? No, te metiste en problemas. Y sí, a veces seguir a Dios es meterse en problemas humanos, materiales, porque cuando empiezan las crisis, la lucha, te empezás a desestabilizar. Pero Dios, como le dijo a Josué, estaré contigo todos los días. Como hizo con Jeremías, puso palabra en su boca. Como hizo con Nehemías. Bueno, Nehemías dijo, bueno, si toca el corazón del rey, proponele a Dios algo. Y si Dios lo hace, y dice que el rey le dio carta, le dijo, saquen más acá, agarren de allá, vayan por acá, cartas para el camino, cartas. O sea, Nehemías no podía decir, bueno, estaba probando, lo más quería ver. Porque nos la pasábamos, Señor, yo me acuerdo 11 años. ¡Wow! 11 años y estar en los cultos con mamá, con papá, con mis amigos, porque ya éramos más grandecitos, no estábamos allá con mamá y papá. Pero yo venía con mi amigo y nos sentamos adelante, ¿viste? Y estamos al lado del que pasaba. En esa época no existían todas estas cosas, ¿no? Las filminas, los proyectores, eso con la luz amarilla, blanca, que proyectaba la letra. Y estamos ahí. Pero me acuerdo después de la palabra, y no entendía por ahí nada de la palabra con 11 años, yo qué sé. Entendía en la escuelita que era otro sistema, mamá hablaba para los chicos, pero ya cuando éramos grandecitos no podíamos ir a la hora feliz, le llamaban, no la escuelita. La escuelita dominical viene de domingo, pero la hora feliz. Claro, y en ese momento la hora feliz no era entretenimiento, la hora feliz era leer, estudiar la palabra, versículo bíblico, competencia bíblica. Yo me recuerdo estar sentado en los cultos y había una canción que me encantaba que decía, aquí
yo iré, Señor. Y es una canción que, boom, me reatravesaba mal. Era mi adoración. Heme aquí, yo iré, Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy. Con 11 años le empecé a decir eso. Y el Señor me tomó, yo siempre digo, el Señor me tomó mis palabras, me tomó mi mente, me tomó mi corazón, me tomó la vida. Me tomó la vida porque yo desde chico entendía lo que estaba cantando y lo que le estaba diciendo. Y cuando venían mis dudas y mis problemas, iba creciendo, iba y le preguntaba, mami, ¿qué quiere decir esto acá? Dios me habló, me dijo algo. Mi mamá explicándome. Y iba a la iglesia y escuchaba a mi pastor. Y tenía la reunión de jóvenes y había palabra. Por eso siempre digo, la iglesia es el espacio donde Dios nos va a marcar, donde Dios nos va a llamar, donde Dios te va a revelar su propósito para qué, para tu vida. No te la va a revelar en el boliche, no te la va a revelar todos los fines de semana jugando al bowling, a la pelota, porque Dios te la va a revelar y te la va a mostrar cuando vea un corazón hambriento, sediento. Alguien que le diga sí, pero que le diga sí, en serio, de verdad. Y allí estaba Nehemías enfrentando la resistencia, pero Dios respaldándolo. El último ejemplo que te quiero compartir en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Dios sigue llamando. ¿Cuántos creen que Dios sigue llamando? Pero no busques en catálogos. No busques en catálogos porque seguro que tu llamado no va a ser igual al de nadie. Tu persona y tu corazón no es igual al de nadie, ¿no? Que Dios, la Biblia nos habla que Dios nos llama por nuestro nombre, ¿no? Que Dios nos conoce. A Jeremías le dijo, antes de que estuvieses en el vientre, te conocí. Romanos capítulo 8, verso 28. Yo te lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva. Es una versión. Romanos 8, 28 al 30 dice, además sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda, perdón, ¿me comí uno? Me comí un personaje, no lo vemos por Romanos, tranquilo que hay tiempo. Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Todo lo que nos suceda, ¿sea para qué? Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito. A quienes Dios conoció de antemano, la palabra conocer habla de conocer de antemano, que Dios tiene conocimiento. Y hay una palabra que ahora sigue, que es la palabra predestinó. Que nos hacemos una ensalada y queremos entender, y es verdad. Que Dios sepa y que Dios predestine no significa que Él nos ha impulsado y ha dicho, bueno, sí, a Él los predestino para bien, a Él los predestino para mal, con Él voy a ser bueno, con Él voy a... No significa eso. Eso es lo que entendemos quiénes. Nosotros. Dios en su soberanía que ya sabe lo que vos vas a ¿qué? A hacer. Dios ya sabe, como siempre decimos, Dios tiene toda la película. No desde que nacés hasta que morís. Desde siempre. Porque Él te creó, Él te dio la vida, Él ya sabe de antemano, dice, a los que conoció de antemano, dice los predestinó, ¿no? En esta versión dice los destinó. La palabra destinar está hablando que determinó desde un principio para que sean como su hijo. En esta versión dice, para que sean como su hijo, para que Él sea el mayor entre muchos hermanos. Ahora, cuando vos ves, ¿qué título tiene el versículo 28 en tu Biblia? Más que vencedores. Y cuando vos lees todo el pasaje, empieza a hablar de un montón de circunstancias que atraviesan los hombres y las mujeres que aman a Dios, de dificultades, y termina diciendo que ninguna cosa nos podrá ¿qué? Separar del amor de Dios y que en Él somos más. Entonces, cuando acá dice, Él nos llamó de acuerdo a su propósito, a quienes Dios conoció de antemano y los determinó o los destinó desde un principio para que sean como su Hijo. ¿Cómo es su Hijo Jesús? ¿Cómo es Jesús? Santo, perfecto, bueno, ¿no es poderoso? ¿No es vencedor? Upa. Eso es lo que te está queriendo decir, para que seamos, que Él es el primogénito, ¿para qué nos depositó, para qué nos dejó a la persona del Espíritu Santo? Para que hagamos todo lo que no podemos hacer, si no fuera que el Espíritu Santo está en ¿dónde? En nosotros. O sea que el poder que actúa en Jesús, dice el apóstol Pablo, también actúa. El poder que levantó a Jesús de los muertos, también los levantará a vosotros. El poder. En Cristo somos más que vencedores. Él venció, yo también voy a vencer. Él accedió a la voluntad del Padre. Él cumplió con el propósito del Padre. Quiere decir que vos también podés cumplir
con el propósito del Padre. Dice, para que él sea mayor entre muchos hermanos, verso 30. Y a los que predestinó, también los llamó. Conocer, predestinar y llamar. La palabra llamar acá me gustó, interesante. En el original significa convidar, invitar. ¿No? El Padre llamando, el Padre convidando, el Padre invitándonos, y a los que llamó también los hizo justos, y a los justos los glorificó. Hermanos, en Efesios capítulo 2, verso 10, dice que somos hechura de Dios. Hechura, o sea, somos creación, somos hechos, creados, somos hechura de Dios. Creados en Cristo Jesús, y escuchá, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos. O sea, que deberíamos estar caminando, según el llamado y el propósito de Dios, cada uno de nosotros, en esas obras para las que Dios nos diseñó. Porque Dios te diseñó, Dios te preparó para algo. Eso tiene que ver con tu llamado y con tu propósito. Y me había quedado colgado, ahora que estaba leyendo que todas las cosas nos ayudan a bien, me salté al pobre José. Otro hombre escogido por Dios que tenemos en Génesis capítulo 37, José le cuenta el sueño a sus hermanos. Pero pobre José por todo lo que tuvo que pasar. Decir que allí hubo uno de sus hermanos que dijo, pará, no lo matemos. Vamos a venderlo. ¿No? Decir que ahí uno se apiadó. Pero ese uno, andá a saber si no estaba también siendo movilizado por quién. Por Dios, porque por algo Dios le había mostrado ese sueño. Aunque, pregunto, ¿José entendía el sueño? ¿El papá lo entendía? Jacob. Jacob, que ya había visto a Dios, que ya tenía... No entendía el sueño, porque cuando le cuenta, le dice el papá, ¿qué estás queriendo decir? ¿Que tu madre y yo y tus hermanos nos vamos a venir a postrar delante tuyo? Pero dice el versículo, y Jacob se quedó pensando, se quedó meditando, o sea, lo regañó, pero algo le hizo ruido de las palabras de su hijo. Y qué lindo cuando vienen nuestros hijos con una locura. Qué lindo cuando viene un hijo, imagínate salir del culto, de la iglesia, o está acá en este ambiente de familia, y me sentí un día, tu hijo te quiere decir, mamá, quiero ser pastor. Hijo, tenés que trabajar en la vida. Le vas a decir, hijo, ¿por qué se ríen? Génesis 37, y ahora que hay algunos versículos que vamos a leer, y que nuestros hijos quieran eso que aprenden en la escuelita. Yo quiero ser como José, yo quiero ser como David. Claro, ellos ven historias, no son historias ficticias para los padres por ahí. Son hechos verídicos, historias reales. ¿Cuál era el propósito de José? Génesis 45, anotalo, José Luis. Génesis 45, versículo 5. Escuchá, dame un segundo. Génesis 45, 5 al 8. Ya viene la situación, ya José pasó por todo. Lo venían a la Marianita, fue jefe de la casa de Potifar. La esposa de Potifar se quiso acostar con él, pobre José dejó la ropa ahí, salió corriendo, dejó su campera, tuvo que salir corriendo. Cae preso porque Potifar lo manda a la cárcel. Ahí le revela el sueño a uno y dice, che, acordate de mí, sí, José, cuando yo salga de acá. Cuando sale de ahí, ¿se acordó? Se olvidó de José. Atravesó las mil y una, diríamos. Pero todas las cosas nos ayudan a los que amamos a Dios. Tal vez no entender las situaciones porque no te estoy diciendo que Dios te las envió, pero las cosas que te ha permitido Dios vivir y pasar en la vida. Todos tenemos una historia que contar. Si alguna vez prediqué esto. Todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos un pasado al cual agradecemos a Dios que sanó, que limpió, que está restaurando, del cual nos sacó. Y José tenía una historia que contar también. Sus hermanos lo trataron de vender. Lo arrancaron de su familia del chico. Era el más chico de la familia. No solamente que lo arrancaron, lo hicieron pasar por muerto delante de su padre, lo vendieron, pero dice la Biblia, cada capítulo que va leyendo de Génesis 37 en adelante, dice, y Jehová estaba con él. Así como estuvo con Josué, así como estuvo con las palabras de Jeremías, así como estuvo con Nehemías, así también estuvo con José. Jehová estaba con él. Ahora, ¿cuál era el propósito de José?
capítulo 5, capítulo 45, versos 5 al 8, dice, ahora pues, no entristezcáis, ya los hermanos vienen delante de José, no se pongan tristes, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Para preservar qué? O sea, José les está diciendo, todo lo que tuve que pasar era con este motivo, para preservar. Yo lo quería, me los entregó en mi mano para matarlo. Todo lo que me hicieron, desgraciado, por todo lo que pasé, las noches que lloré, todos los problemas, y sin embargo dice, él entiende que todo eso sirvió para que él pueda preservar, no matarle, ni quitarle la vida, ni pagarle mal por mal, sino preservar la vida. Dice, pues ya había 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5. Han habido 2 años y aún quedan 5 de hambre, en los cuales no habrá, ni habrá arada ni ciega. Y Dios, dice José, me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así que no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Judá, de Egipto. Lo que ellos habían planeado para mal, Dios lo transformó. Su propósito era preservar la vida de su generación, porque en la tierra que iba a venir, hambre, y vino hambre. Y José ya estaba rescatado, porque Dios lo puso para preservar la vida y también para ser administrador de la casa de quién? De Faraón. O sea, no había nadie mayor que José, o sea, estaba el Faraón y después del Faraón, José. En el lugar donde Dios lo había puesto. La Biblia dice en Génesis 46, 27, quien quiere tomar apunte, entraron 70 personas a Egipto. Entraron 70. 70 que si quedaban en esos 7 años de hambre, tal vez se morían. Pero en Génesis 12:37 dice que, Éxodo, acá puse Génesis, no es Génesis, Éxodo. En Éxodo 12:37 dice que salieron como 600.000 personas, sin contar los niños y las mujeres, de la esclavitud de Egipto. Entraron 70, salieron más de 1.000.000 de personas. Por lo menos 1.000.000 de personas se estima entre grandes y chicos. Entonces se cumplió el propósito de José para preservar la vida. Para preservar la vida. Aún en las peores circunstancias, aún tus peores circunstancias están enlazadas en los planes perfectos de Dios. Aún tus peores historias, las más dolorosas, las más trágicas. Claro, se trata de que puedas entender hoy dónde estás parada, dónde estás parado. ¿Por qué Dios te permitió o por qué atravesaste? ¿Por qué tu historia no es igual a la de otro? Nadie tiene una historia igual a la de otro. Aunque nos quieramos sentir identificados con alguien, tu historia es tu historia. Te atraviesa a vos de forma personal, como lo atravesó a José. Pero aún las peores circunstancias están enlazadas en los planes perfectos de Dios. Tal vez no podés entender el porqué de las situaciones que viviste, pero Dios quiere en esta mañana o en este día descubrir ante tus ojos el para qué. El por qué, viste, esta respuesta es ¿por qué? Buscar una explicación. Tal vez no haya una explicación, tal vez te enojes más, pero Dios quiere mostrarte el qué, el ¿para qué viví esto? Y que entiendas que vos, si sos ese hombre y esa mujer, y quiero invitarte a que te pongas de pie, si sos ese hombre y esa mujer que ama a Dios, todas las cosas que has vivido hoy pueden redundar para bien. Todas las cosas que te han marcado, las que te han lastimado, aún el mal que te han deseado o que han sembrado, Dios lo puede transformar ¿en qué? ¿De qué depende que Dios lo transforme para bien? En que entiendas tu llamado y tu propósito. Si no, podemos vivir toda una vida arrastrando problemas,